Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Marcela Barahona. Soy la especialista clínica de la línea respiratoria para Colombia en EMCOSAS. Les damos la bienvenida al webinar del día de hoy, titulado Humidificación en ventilación mecánica, activa-pasiva. ¿Cuál es la ideal? Bueno, el objetivo de esta presentación del día de hoy es hablar sobre las características que tiene estos tipos de humidificación en ventilación mecánica. Digamos que históricamente se ha hablado del uso de la humidificación activa como elección principal en ventilación mecánica. Sin embargo, vamos a ver esto, qué consecuencias puede tener, cuál es el alcance de estos dispositivos, también las indicaciones y contraindicaciones. Pero para hablar de este tema es importante primero tener claros los conceptos de humedad, humedad absoluta y humedad relativa. Cuando hablamos de humedad estamos hablando de la cantidad de vapor de agua que hay en el aire. Humedad absoluta se refiere a la cantidad de vapor de agua en un volumen dado de gas, generalmente se expresa en miligramos por litro, mientras que la humedad relativa se expresa en porcentaje y es el porcentaje de vapor de agua contenido en un gas en relación con su capacidad de máxima carga. Es decir, que la humedad relativa va a depender de la humedad absoluta y esto tiene su explicación. Cuando tenemos un paciente que respira espontáneamente, fisiológicamente ese gas entra a través de la nariz tiene una temperatura promedio de 32 grados Celsius y el vapor de agua y la humedad a través de todo el trayecto del árbol traqueobronquial va aumentando hasta que llega a un punto que se denomina límite de saturación isotérmica. ¿Qué es el límite de saturación isotérmica? Es en el punto, más o menos en la quinta, sexta generación de los bronquios, en el que se alcanza una temperatura de 37 grados, una humedad relativa de 100% y una humedad absoluta de 44 miligramos por litro. En ese punto no aumenta más ni la temperatura ni la humedad. A partir de ahí hacia abajo, hasta la membrana alveolo-capilar, se mantienen estas condiciones de humedad y de temperatura, incluyendo la membrana alveolo-capilar. ¿Qué pasa cuando este límite de saturación isotérmica queda más abajo de este punto que es más o menos por debajo de la carina? Cuando se corre esto, por condiciones, por ejemplo, de que el paciente respire con la boca abierta, que tenga un volumen minuto muy alto, que el aire esté muy frío o que se utilice una vía aérea artificial, se bypassee la vía aérea superior. Esto va a generar entonces que este límite de saturación se corra un poco más distalmente, va a hacer entonces que se recluten estructuras que normalmente no cumplen la función de humidificar y calentar. Entonces esto va generando un daño estructural que vamos a ver más adelante. ¿Qué pasa cuando exhala? Cuando exhala, la temperatura a partir de ese límite de saturación isotérmica empieza a disminuir tanto la temperatura como la humedad, pero aún así se retiene más o menos el 20-25% de la humedad que el paciente ha logrado en el límite de saturación isotérmica. Entonces es muy importante mantener estas condiciones mientras el paciente está en ventilación mecánica. Miren lo que pasa, la relación que tiene la temperatura con la humedad absoluta. Cuando hay una temperatura de 37 grados Celsius, la humedad absoluta es cercana a los 44 miligramos por litro. Sin embargo, cuando esta temperatura se disminuye, también proporcionalmente se disminuye esa humedad relativa. Entonces, la humedad absoluta está dada en porcentajes de esta humedad relativa. Cuando se disminuye la temperatura, disminuye también la humedad relativa. Al disminuir la temperatura, disminuye la humedad relativa, pero no de esa manera disminuye la saturación, sino que por el contrario, la saturación y la humedad relativa aumenta, ¿cierto? La humedad absoluta aumenta, disminuye, pero la humedad relativa aumenta. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque la temperatura me va a determinar esta humedad absoluta que es la que vamos a hablar en casi toda la charla. ¿Cuáles son los efectos de que no tenga una buena humidificación? ¿Sí? Esto va a tener unas repercusiones en cuanto a daños estructurales, repercusiones funcionales y consecuencias clínicas. Daños estructurales, pérdida de la función ciliar, destrucción de cilios, daño de las glándulas mucosas, citoplasma y degeneración nuclear, descamación celular, ulceración de mucosas, cambio en la citología traqueal
y pérdida del surfactante. Mientras que las repercusiones, estos daños estructurales traerán unas repercusiones funcionales, se producirá destrucción de la escalera mucociliar, aumento de la mucosidad de la viscosidad del esputo, aumento de la resistencia a las vías aéreas, disminución de la extensibilidad pulmonar, disminución de la capacidad funcional y aumento del shunt pulmonar, porque fíjense que está también afectando el surfactante porque estas condiciones de humedad se dan también a nivel de la membrana alveolo-capilar, entonces allí incluye los alvéolos y por eso hay pérdida de surfactante que contribuye aún más a que haya shunt pulmonar. Secreciones retenidas, consecuencias clínicas serían secreciones retenidas, taponamiento de moco, atelectasias, aumento del trabajo respiratorio porque hay aumento de la resistencia a la vía aérea, hipotermia e hipoxemia y oclusión del tubo orotraqueal que podría llevar al paciente a muerte o peligro de su vida. Entonces, cuando tenemos una vía aérea artificial, sea traqueostomía o sea tubo, incluso cuando se administran flujos por encima de 4 litros por minuto, se debe garantizar una humedad de ese gas. Sí, esto se puede hacer a través de varios mecanismos, pero digamos con vía aérea artificial vamos a hablar de dos mecanismos, porque cuando no hay vía aérea artificial y se habla de oxigenoterapia convencional, pues hay otros dispositivos, pero aquí vamos a hablar de humidificadores pasivos y activos. ¿Qué es la humidificación pasiva? Es la que está representada por las narices de camello, narices artificiales o como el nombre técnico correcto es HME, sus siglas en inglés que significan intercambiador de calor-humedad y también intercambiador de calor-humedad con filtro. A su vez, los intercambiadores de calor-humedad o HME están divididos en dispositivos de condensador simple que recapturan el 50% de la humedad exhalada. A ver, estas narices artificiales, su mecanismo de funcionamiento es que con la exhalación del paciente parte de esa humedad y parte de ese calor la retienen y la utilizan para la siguiente inspiración y así respiración tras respiración. Entonces fíjense que les contaba hace un momento que fisiológicamente se pierde temperatura y se pierde humedad cuando el paciente exhala, no es la misma de límite de saturación isotérmica, es más baja. Y a eso agréguenle que este condensador simple no retiene todo el 100% de esa humedad que se está exhalando, sino solo el 50%. Por eso es muy poco efectiva en la retención de humedad y en lo que puede hidratar esa vía aérea. Tenemos el otro que es un condensador higroscópico, un HM higroscópico. Este tiene una eficiencia más alta, ya no es del 50, sino del 70% aproximadamente. Y el HMF, ¿y qué es higroscópico? Que retiene humedad. Y HMF, con condensador hidrofóbico, es otro tipo, otro mecanismo en el que sí repela el agua, pero a su vez lo utiliza para la siguiente respiración. Esos son los mecanismos que tienen una eficiencia más alta, pero que combinados tienen una eficiencia aún más alta. Incluso si utilizamos HMF, que es con filtro, pues generalmente son filtros EPA, en el que entonces vamos a asegurar no solamente calentar el gas, humedecer ese gas, sino también filtrar ese gas, porque las funciones de la nariz, en la que también participa la filtración, se va a perder por la vía aérea artificial, por lo tanto, lo más recomendable es que sean HMEF, ¿ya? Ahora, la humidificación activa, ¿a qué se refiere? Se refiere a las bases humidificadoras, cascadas, como les quieran llamar a ustedes, hay diferentes nombres para este dispositivo. Lo cierto es que tienen un reservorio de agua, se calienta y pasa a través del circuito y ese circuito puede tener cable caliente o no tener cable caliente o no tener cable caliente. La mayoría de los dispositivos actuales cuentan con cable caliente. Los primeros no solamente calentaba ese reservorio, pero no tenían cable caliente en las ramas del circuito. Bueno, entonces es muy importante la humedad. Ya vimos todo el papel fundamental que cumplen en hidratar la vía aérea y en mantener esa estructura indemne. Pero, ¿cuál es la recomendación de humedad absoluta? Vamos a hablar de humedad absoluta para el gas inspirado en ventilación mecánica. Ojo, en ventilación mecánica. Hay unos estándares internacionales
que los más reconocidos son el de la Asociación Americana del Cuidado Respiratorio y el ANSI, ¿sí? Estos dos organismos recomiendan una humedad segura, una humedad absoluta segura para el paciente mayor de 30 miligramos de agua por litro. Observen que en condiciones fisiológicas la temperatura a la que se desea llegar cerca a la carina, un poquito más allá de la carina, es de 44 miligramos de agua por litro. Aquí está ellos recomendando al menos más de 30 miligramos de agua por litro. Y la norma ISO es un poquito más exigente y ellos recomiendan una humedad absoluta mayor de 33 miligramos de agua por litro. Entonces, en consenso, digamos, general, para humidificadores activos, los vamos a llamar HH por sus siglas en inglés o HA en español, recomiendan tener una humidificación, una humedad absoluta de 33 miligramos de agua por litro, de 33 a 44 miligramos de agua por litro. Entre más alta, mejor. Entre más se acerque a 44, mejor. Pero no menor de 33. Y la temperatura que se maneje entre 34 y 41 grados centígrados, no más de 41, por encima de este rango puede poner en riesgo la mucosa por recalentamiento o lo quema, con una humedad relativa del 100% para que se logre toda esta humedad. Listo, pero en humidificadores pasivos o HME ya la exigencia es más baja. En cuanto a humedad absoluta, baja a 30 miligramos de agua por litro, dice la norma, y una humedad relativa del 100% y una temperatura solo de 34 grados. ¿Por qué? Pues porque como depende del mismo calor que emite el paciente cuando exhala, por eso son temperaturas más bajas. Esto funciona con un mecanismo eléctrico. Ahora, entonces los humidificadores pasivos todos no son iguales, ya los vimos. Entonces, dentro de dentro de esos diferentes dispositivos, lo que caracteriza a cada uno principalmente es el rango de humedad absoluta que puede ofrecer. Por ejemplo, los hidroscópicos simples van de 10 a 14 miligramos de agua por litro, mientras que cuando se utiliza HMF, higroscópicos con filtro, estos son los que me podrían ofrecer mayor humedad absoluta, rangos entre 23 hasta 35. Aquí puede pasarse incluso un poco más de 35, pero lo que quiero demostrar acá es que cuando los HME son hidroscópicos y tienen filtro, su potencial de humedad es mayor y es a lo que le deberíamos apuntar cuando vamos a elegir el tipo de dispositivo. Entonces aquí la pregunta sería, ¿cuál es el mejor, cierto, entre humidificación activa, es decir, las bases humidificadoras, esta es nuestra base humidificadora de Hamilton, y tenemos la humidificación pasiva con los intercambiadores de calor-humedad? ¿Cuál de los dos sería mejor? Pues depende de qué, depende del paciente, depende de las condiciones clínicas del paciente, del tiempo que lo vaya a ventilar, de unas condiciones que vamos a ver más adelante. Entonces, ni siquiera la pregunta es cuál de los dos es mejor, sino cuál es el dispositivo indicado. No todos los pacientes son para humidificación activa, ni tampoco todos los pacientes son para humidificación pasiva. Hay unas indicaciones para cada uno de los dispositivos. Y estas indicaciones se basan también en los atributos que tienen cada dispositivo. Ya vimos algunos, pero aquí veremos unos cuantos más. Los humidificadores activos versus los pasivos tienen mayor humedad de salida, una temperatura más alta que los humidificadores activos, una temperatura más alta que los humidificadores pasivos. La resistencia al flujo es mayor en el HME porque los humidificadores activos no ofrecen resistencia al flujo, que eso es muy bueno, es una ventaja. Retienen el calor corporal, sí, ambos. Riesgo de infección, ese es un punto muy álgido porque sé que en muchas instituciones su argumento para no utilizar humidificadores activos está basado en que está
relacionado con mayor riesgo de neumonías asociadas al ventilador y esto ya se ha desmitificado. No hay una evidencia fuerte que demuestre que los humidificadores activos versus los pasivos generan mayor riesgo de neumonía o de infecciones. Esto no es cierto. Por ahora esto no se ha evidenciado de manera fuerte. El riesgo de sobrehidratación puede ser mayor en los humidificadores activos que pasivos, mientras que el riesgo de subhidratación es bajo en los humidificadores activos, pero sí hay mayor riesgo en los humidificadores pasivos, que la hidratación sea subóptima. El trabajo respiratorio puede ser alto y ya lo vamos a ver más adelante con humidificadores pasivos, mientras que los activos, el aumento del trabajo respiratorio per se el dispositivo no ofrece aumento del trabajo respiratorio porque la resistencia hacia el espacio muerto no hay. Pero el hecho de que se condensen, si en algún momento se condensa agua en el circuito, esa situación sí podría aumentar el trabajo respiratorio, pero no el dispositivo en sí. Y riesgo eléctrico, pues claro, hay posibilidades, pero muy bajas en los activos y ninguna en el HM. ¿Cuántos HM hay en el mercado? Un montón. Hay muchísimas marcas, colores, tamaños en el mercado y en la pandemia esto pues vimos más llegada de estos dispositivos a todos los países, pero aquí la pregunta sería ¿cuál usar entonces para que cumplieran las características que exigen las normas? Esa pregunta es muy difícil de contestar y es difícil contestar porque aunque los dispositivos cuenten con unas fichas técnicas que nos dan información, la mayoría, de qué humedad proporciona, qué espacio muerto y qué resistencias, pues esto no es tan fiable, porque observemos este estudio del 2009, que es un clásico y en el que muchos estudios actuales se referencian, es que estos humidificadores, a pesar de que en su ficha técnica dan unos valores de humedad absoluta altos por encima de los rangos recomendados por la norma ISO, tenemos que estos rangos que dice fábrica que los aplica, eh, estos son las columnitas negras, cuando se mide realmente en el paciente, que son las columnitas blancas, no ofrecen ese nivel de humedad absoluta que dice en la ficha técnica. En casi todos, por no decir que en todos los dispositivos, pasó el mismo fenómeno. Era mucho más bajo la humedad absoluta real que la humedad absoluta que dice la ficha técnica. Mire estos rangos por acá, hay unos valores que son excesivamente diferentes. Entonces esto nos pone a pensar cómo verificar y cómo asegurar que la humidificación que se requiere, el nivel de humedad absoluto que se requiere se está cumpliendo. Si la ficha técnica nos dice que aparentemente sí, pero que en la vida real, con el paciente conectado, midiéndolo en esas condiciones, no cumple con los valores medidos y testeados en laboratorio, que son condiciones muy diferentes. Y aparte de eso, también evidenciaron que habían ciertas diferencias en los valores de resistencia medidos que podrían ser diferentes entre 0.1 a 1.6 centímetros de agua por litro por segundo y en algunos incluso ni siquiera estaba disponible el valor o la referencia de resistencia que ofrecía el dispositivo, que es peor aún, porque eso es ponerle un dispositivo a ciegas. Esto deja en evidencia entonces que uno debería intentar utilizar el humidificador que en ficha técnica me ofreciera la mayor cantidad de humedad absoluta posible, porque muy seguramente cuando se conecte al paciente al ventilador, ese nivel de humedad va a ser mucho más bajo. Entonces eso lo debemos tener en cuenta. Aparte de eso, pues entonces se dan cuenta que todos los humidificadores, todos los HME no son iguales, hay un rendimiento muy diferente de unos a otros, por lo que ustedes ven acá, y que el uso de estos dispositivos de bajo rendimiento puede provocar complicaciones fatales en los pacientes. Un estudio muy interesante en el que nos deberíamos basar. ¿Qué preocupaciones debo tener cuando voy a utilizar HMF? Entonces observemos, aquí tenemos un HMF que nosotros distribuimos de marca Hamilton también,
en el que ustedes pueden ver en la ficha técnica, incluso en la página de Hamilton, pueden encontrar el tipo de paciente que es para este dispositivo, para qué tipo de paciente es pediátrico adulto. Me dice que es intercambiador de calor-humedad con filtro y que es la eficacia viral y bacterial del filtro es mayor de 99.95%, es decir, que es un filtro EPA. Eso está súper bien. Me da un dato también súper interesante que debemos tener en cuenta. Aquí me dice la humedad proporcionada en 500 mililitros de volumen tidal es de 36.6 miligramos de agua por litro. Es un muy buen valor de humedad absoluta, ¿sí? Decíamos que es 30 al mínimo, pero aquí lo está dando hasta 36, que no sabemos si realmente con el paciente lo va a lograr, pero me da un rango amplio. Pero bueno, ¿qué otra información importante debo yo observar en mis dispositivos? Es el valor de espacio muerto, 55 mililitros de espacio muerto, es un espacio muerto muy decente. Hay dispositivos que tienen 90 mililitros, 100 mililitros de espacio muerto, es un espacio muerto muy alto que puede generar hipercapnia en pacientes incluso que no estuvieran en riesgo de hipercapnia. Entonces también es muy importante evaluar esto. Para niños el espacio muerto es mucho menor, claro, el peso debe ser liviano, y ojo con este valor, el rango de volumen tidal al que fueron testeados y en el que se debe utilizar o que ellos recomiendan utilizar de volumen, 150 a 1500 mililitros de volumen. Quiere decir que no lo debo utilizar, por eso no lo debo utilizar en bebés, porque manejarían volúmenes menores de 150 y no está recomendado para volúmenes más bajos. Ustedes saben el dispositivo que usan, a partir de cuántos mililitros debe manejarse de volumen corriente. Yo he visto en instituciones de pediatría que utilizan humidificadores para los niños y resulta que son de 200 mililitros hacia adelante y los niños los están ventilando con 150 mililitros. Es decir, no están utilizando el dispositivo correcto para ese valor de volumen corriente que están usando en el niño. Entonces tengan muy presente esa información. Otra información importante, la que hablábamos, ¿qué resistencia me ofrece el dispositivo? A 30, 60 y 90 litros por minuto. Generalmente a estos rangos de flujo se testea la resistencia, 30, 60 y 90 litros por minuto de flujo. A 30, 0,94, a 60, 2,3 y a 90, 4,32. A mayor flujo, mayor resistencia en este y en cualquier equipo. Pero tengo que saber qué resistencia porque este valor de resistencia se va a ver reflejado en las presiones inspiratorias máximas especialmente. Aquí les dejo una regla de oro que nos anota en el libro de cuidado respiratorio de Igans, de la última edición, que nos dice que hasta el 50% de las unidades HME, de los intercambiadores calor-humedad, no proporcionan la humedad absoluta inspirada recomendada de 30 miligramos de agua por litro. Esto muy preocupante porque refuerza el estudio que acabamos de revisar de que muchos de los dispositivos que hay en el mercado no entregan la humedad requerida para evitar lesiones en la vía aérea del paciente. Esto entonces, tengo que tener además muy claro, como veíamos, cuáles son las recomendaciones, cuál es el ideal entre humidificador activo y pasivo. Entonces hay unas recomendaciones de uso para humidificación activa y para humidificación pasiva, activa y pasiva. Directrices para humidificación activa. Duración esperada de la ventilación mayor de 96 horas, es decir, indicado para pacientes de más de 4 días en ventilación. Si usted sabe que ese paciente va a tardar más de 4 días en ventilación, inícielo con humidificación activa de una vez. Si lo inició con humidificación pasiva, porque creyó que no se iba a demorar mucho, pero ya lleva 72 horas y no cree que ese paciente vaya a ser extubado al día siguiente, cámbiale el intercambiador de calor-humedad por su base humidificadora y comience humidificación activa para evitar que ese tubo se empiece a obstruir y a tener riesgos en la humedad. Pacientes con SRA manejado con estrategias de protección pulmonar. Si el paciente se está manejando con volúmenes corrientes bajos para proteger el pulmón de lesiones, ustedes saben que manejar volúmenes corrientes bajos implica que me lleve a hipercapnia. Pero lo que uno quiere es controlar esa hipercapnia para que no sea tan severa.
Si yo lo tengo con un volúmenes bajos y sé que lo va a llevar a hipercapnia, le puedo empeorar la hipercapnia si lo sigo manejando con un HME, porque este me va a producir espacio muerto y el espacio muerto mayores niveles de CO2 por espacio muerto instrumental. Entonces, eviten usarlo por favor en pacientes con SRA volúmenes bajos o el tipo de paciente que lo está manejando con volúmenes bajos. Pacientes que tienen secreciones gruesas, abundantes, no debería usarse humidificadores pasivos, sino humidificación activa. Pacientes con secreciones sanguinolentas, debe utilizarse humidificación activa. La sangre se seca muy rápido y obstruye demasiado. Entonces, si sangra, cambia la humidificación activa. Paciente con ventilación minuto mayor de 10 litros por minuto. Paciente hipotérmico con temperaturas menores de 32. ¿Por qué? Porque recuerden que si el paciente tiene una temperatura corporal baja, la temperatura que va a exhalar también va a ser baja. Y es de esa va a tomar solamente un porcentaje para calentar nuevamente el gas inspirado. Entonces va a ser insuficiente. No va a lograr. Recuerden que la humedad absoluta está relacionada con la temperatura. Si la temperatura es baja, la humedad absoluta va a ser baja y por lo tanto no va a suplir las necesidades del paciente. Entonces, paciente hipotérmico debe utilizarse humidificador activo. Hipotérmico, humidificación activa. Paciente con fístula broncopleural, ¿por qué? O cualquier tipo de fugas que tenga el paciente. Si el humidificador pasivo funciona con el gas exhalado, si ese gas no se exhala por el tubo, sino que se pierde por otra vía, pues no va a tener el gas necesario con la humedad necesaria y con la temperatura necesaria para hidratar la siguiente respiración. Entonces, no se debe usar humidificación pasiva. Directrices para el uso de humidificación pasiva. Pacientes que van a ventilarse por corto tiempo, menos de 96 horas, pacientes que van a trasladarse, también es recomendable la humidificación pasiva porque son trayectos generalmente que son cortos y en general ausencia de cualquier contraindicación de las que vimos acá. ¿Listo? Entonces, aquí ya podemos observar que no todos los pacientes son candidatos para humidificación pasiva. No deberíamos por defecto recibir el paciente con humidificación pasiva sin haber evaluado estas condiciones o indicaciones para los diferentes dispositivos. Hay que hacer este ejercicio. Ahora, ¿qué evidencia hay entre la mortalidad que puede tener o complicaciones importantes entre HM y HH? Realmente no hay una evidencia muy fuerte, como tampoco hay una evidencia fuerte en los metaanálisis que hay hasta el momento sobre la incidencia de NAV, de neumonía asociada al ventilador, con humidificación pasiva versus activa. No la hay. Por eso hablamos de que se rompa ese mito de tener que usar humidificación pasiva para evitar neumonías. Eso no está justificado hasta el momento. Se necesita más investigación en relación con los filtros higroscópicos hidrofóbicos, bueno, pero sobre todo el uso de HME en poblaciones pediátricas y neonatales. Falta mucho todavía por estudiarse esa parte. Bueno, ¿y qué pasa cuando a todos los pacientes con ventilación invasiva se les coloca humidificación pasiva? ¿Qué pasa cuando a todos los pacientes que llegan a la UCI les ponemos narices de camello? Este estudio es muy bonito, es un estudio del 2022, publicado en el 2022, sin embargo los datos fueron tomados del 2016 al 2017 y hago esta advertencia porque no fue en época de COVID, fueron pacientes no COVID del 2016 al 2017. Y resulta que en esta unidad tenían como protocolo, como en muchas unidades acá en Colombia al menos, que a paciente que ingrese a la UCI, paciente que le colocan intercambiador de calor-humedad. Y era el único tipo de humidificador que utilizaban, eran humidificadores simples, o sea, humidificadores intercambiadores de calor-humedad. Humidificadores pasivos. ¿Qué pasaba? Miren estas fotos. Esto pasó muchísimo, entonces tuvieron en algún tiempo, lo reportaron ya para el estudio, 18 casos de obstrucción total y parcial del tubo orotraqueal que requirieron, en la mayoría de las ocasiones, cambio del tubo orotraqueal, sobre todo en pacientes que llevaban más de 7 días ventilados. Muy preocupantes
la situación y el grupo interdisciplinario se reunió y dijo, bueno, ¿cuál es la causa para que se tape un tubo? Y en la literatura estaba claro que la principal razón es una mala humidificación del gas. Entonces ellos decidieron cambiar el protocolo de ponerle a todo el mundo humidificación pasiva, de nunca utilizar humidificación activa, y lo cambiaron por el protocolo propuesto en las guías de manejo que vimos hace un momento de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio, las indicaciones para un dispositivo y otro, porque esa es una guía de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio, pronto no lo nombré, y ellos apegados a esa guía clínica, de práctica clínica, dijeron vamos a utilizar humidificación activa en quienes esté indicado y humidificación pasiva en quienes estén indicados según esa guía. Y implementaron y eso entrenaron a todo el mundo, sobre todo los terapeutas respiratorios, y ahí inmediatamente tuvo un efecto positivísimo en el número de incidentes de oclusión del tubo. Y así sucesivamente siguió bajando esos índices de oclusión cuando adoptaron este protocolo de usar ambos dispositivos de acuerdo a las indicaciones que tuviera cada paciente. Un estudio muy bonito y aparte de eso obtuvo unos resultados también muy interesantes en cuanto al tiempo hospitalario, al tiempo en UCI y a la duración de ventilación mecánica. Aquí vemos cómo los tiempos fueron más altos en pacientes que se les ocluía el tubo cuando no tenían protocolo versus cuando ya comenzaban a implementar el protocolo, 81 días versus 29, estancia en UCI 26 versus 11 días y ventilación mecánica de 13 días versus 4 días en ventilación mecánica. Muy, muy interesante. Y aún más interesante el número de traqueostomías, 10 con el protocolo viejo de tubos ocluidos versus el grupo control con su nuevo protocolo versus 5. Esto hace entonces que yo llegara a una conclusión y es que el uso de humidificación activa y pasiva debe estar basado en la evidencia. Definitivamente, pues ya hay una evidencia, hay unas recomendaciones. ¿Por qué no seguir esas recomendaciones que están basadas en la evidencia? No son caprichos. Y que la oclusión del tubo estuvo asociada a mayor número de traqueostomías, según lo que vemos aquí. Bueno, entonces lo que les nombraba hace un momento sobre el riesgo de neumonías asociadas a humidificación activa. En esta revisión sistemática analizaron 34 ensayos con más de 2.800 pacientes, otros estudios, con estudios importantes en adulto y pediátrico. En los niños y lactantes se incluyeron en este estudio, aunque eran muy poquitos. Sin embargo, fueron solo 3. Sin embargo, después de recoger los datos de todos estos estudios, la conclusión a la que llegaron es que no hay una evidencia fuerte que indique que haya diferencia en obstrucción de la vía, en neumonía y mortalidad con humidificación activa versus pasiva. Esto no nos da entonces el argumento de utilizar humidificación pasiva para evitar neumonías. Y en el mismo año 2017 salió este otro metaanálisis de otro grupo en el que solamente se evaluaron estudios en adultos, nada más. Número importante de pacientes evaluaron lo mismo, oclusión de vía aérea, neumonía y mortalidad, y no encontraron tampoco superioridad en ninguno de los dos, uno por encima del otro. Sin embargo, ellos hacen una afirmación muy importante, es que la elección de los humidificadores se hagan en el contexto clínico, ¿sí? Esto para evitar complicaciones. Esto es importante para soportar el uso de el dispositivo correcto para el paciente correcto. Y el tipo de humidificación podría influir sobre el destete ventilatorio, porque ahí no me hablan del destete en ese cuadrito. Pues observen lo que se ha podido observar. En este estudio muestran un número de pacientes que no es muy grande, sin embargo, eran pacientes de difícil destete, qué efecto tenía el dispositivo en la mecánica del paciente en cuanto a trabajo respiratorio medido, trabajo respiratorio inspiratorio y PTP, el producto de presión tiempo, que también es un índice que está relacionado con trabajo respiratorio.
en destete con presión soporte de 7 y presión soporte de 15. ¿Sí? Entonces, con presión soporte de 7, pacientes ventilados con humidificación activa y humidificación pasiva. Vemos aumento del trabajo respiratorio cuando se cambiaba de activa a pasiva y aumento del PTP igual, de activa a pasiva, aumentaba el PTP. Cuando le aumentaban la presión de soporte a 15, vieron la misma situación de aumento del trabajo respiratorio de activa a pasiva. El PTP mejoró un poco. Sin embargo, ellos hacen en sus conclusiones las anotaciones de que la humidificación pasiva no debería recomendarse en pacientes con destete difícil, porque efectivamente le aumenta el trabajo, le podría aumentar el trabajo respiratorio y se requeriría niveles de presión de soporte más altos para suplir este aumento del trabajo y haría que el destete fuera más prolongado. Y ustedes saben que uno se basa en el valor de presión de soporte para irle retirando el ventilador al paciente. Incluso aquí en esta escala análoga de comodidad del paciente fue mucho mejor en humidificación activa que en humidificación pasiva, tanto para soporte de 7 como para soporte de 15. Bueno, y en este otro estudio se evidencia cómo influyó el espacio muerto de los humidificadores pasivos sobre las variables respiratorias en pacientes paralizados y respirando espontáneamente. Un número pequeño de pacientes, sin embargo, pues ellos tuvieron en cuenta humidificación activa, que no tiene espacio muerto, resistencias mínimas, pero humidificadores pasivos higroscópicos, hidrofóbicos, tiene una resistencia de 1.5 y los simples de 1.6, pero la diferencia de espacio muerto sí fue más significativa, 28 versus 90. Es decir, esos son más completicos, ¿no? Los HHME, hidrofóbicos, higroscópicos, intercambiables de calor y humedad. Y evaluaron, estos son los humidificación simple o humidificación con HME y humidificación pasiva y activa. Entonces, en los pasivos hubo mayor volumen minuto, barritas negras, mayor volumen de espacio muerto, rayitas blancas, y humidificador, el volumen alveolar más bajo con humidificación activa. Cuando el paciente respiraba espontáneamente, pero cuando el paciente estaba paralizado no había cambios tan importantes en estas variables. De pronto lo que mejoró un poco fue la ventilación alveolar con respiraciones con humidificación activa. Bueno, esto significa entonces que cuando el paciente respira respira espontáneamente, ese espacio muerto y ese valor de resistencia puede ser importante en sus volúmenes. Ahora, en este otro estudio evaluaron los efectos mecánicos desfavorables de los intercambiadores en los pacientes ventilados. En este estudio utilizaron diferentes tipos de intercambiadores de calor-humedad y definitivamente evaluaron que la resistencia expiratoria aumentó en un 30%, pero sobre todo el trabajo respiratorio aumentó en un 60%. Entonces, todo esto me está indicando que si yo tengo un paciente que lo estoy destetando y lo tengo con humidificador pasivo, debo tener en cuenta que ese humidificador pasivo me puede estar aumentando la resistencia, aumentando el trabajo respiratorio, aumentando el espacio muerto y esto me dificulta el destete del paciente. Ténganlo muy presente. En este estudio también demostraron cómo hubo cambios ventilatorios durante el uso de intercambiadores versus humidificación activa y las adaptaciones que tuvieron que hacer de presión de soporte. Entonces, observen, humidificación activa y pasiva, volumen corriente en humidificación pasiva más alto que en la activa. Eso seguramente hace también que la frecuencia respiratoria en humidificación activa sea más baja y en humidificación pasiva un poco más alta. Y el nivel de presión de soporte requerido para lograr los volúmenes ideales fue más bajo la presión de soporte en humidificación activa que en humidificación pasiva. Apoya, este es más reciente, apoya lo que hemos visto en los estudios anteriores sobre la imposición de trabajo respiratorio con los dispositivos de humidificación pasiva. ¿Alguna preferencia en humidificadores para pacientes neurológicos? Sí, también ese tipo de pacientes que manejamos y en este estudio evalúan
la reducción del espacio muerto, el espacio muerto instrumental cuando se manejan pacientes a bajos volúmenes, pacientes con lesión cerebral y SDRA. Una combinación bien compleja porque para pacientes con lesión cerebral de este tipo se requieren niveles de CO2 normo hipocámnico leve. Y si yo lo tengo con SDRA, necesito bajarle los volúmenes para manejar estrategias de protección y manejar presiones bajas. O sea, una combinación muy difícil porque cuando utilizo volúmenes bajos, la tendencia es aumentar CO2. Pero a este paciente no le puedo dejar CO2 altos, lo debo mantener o bajo o en el límite inferior de CO2. Entonces, ¿qué hicieron ellos? ¿Cómo trataban de suplir esas dos situaciones contrarias? Entonces, utilizaron humidificadores pasivos, luego lo cambiaron a humidificación activa y lo volvieron a cambiar a humidificación pasiva. Y encontraron resultados interesantes en que en presión pico, presión plató y driving pressure con humidificación activa, mucho más bajo la presión pico, 28-22, la presión plató 22-18 y driving pressure menor 11 y 15 en la humidificación pasiva. Y por otro lado, los valores de espacio muerto también mucho más bajo, espacio muerto total de 170 en activa versus pasiva 270 y espacio muerto de la vía aérea 105 versus 186. Esto pudo, entonces se pudo concluir que el uso de humidificadores activos en pacientes con daño cerebral y SDRA reduce el espacio muerto instrumental, que es muy valioso, ¿sí? Porque si aumentan los valores de espacio muerto, esto puede tener repercusiones en el CO2 y sobre todo también las presiones de conducción en condiciones isocámnicas y sin que se reclutara al paciente. Muy interesante y además muy interesante que ellos finalicen diciendo que se puede recomendar entre el manejo ventilatorio de primera línea en pacientes con SRA con lesión cerebral. O sea, que utilizar este tipo de dispositivos sería recomendable para los beneficios que trae espacio muerto. Entonces, tengan en cuenta, paciente neurológico con SRA es una muy buena alternativa para regular esos niveles de CO2, que son difíciles de manejar. ¿Y qué tipo de humidificador podría ser más beneficioso en la ventilación no invasiva? Pregunta muy difícil porque hay bastantes contradicciones en que si activa o pasiva. Lo que sí está claro hasta el momento es que cuando se utiliza no invasiva y la no invasiva genera una fuga importante, no debería utilizarse humidificación pasiva por las razones que ya dijimos, que si hay fugas, pues el gas sale por otro lado y no atraviesa el intercambiador de calor-humedad, por lo tanto no va a tener el efecto de hidratación con el gas exhalado. Entonces esa sí es una, digamos, una contraindicación importante de uso de humidificadores pasivos en no invasiva. Aquí de todas maneras les muestro un estudio que es más para ventilación no invasiva prolongada, en el que estos 16 pacientes con hipercapnia crónica se tuvieron 10 semanas con ventilación con humidificación pasiva y 10 semanas con humidificación activa. Evaluaron estos efectos adversos que casi todos estaban relacionados con resequedad en la garganta, en la nariz, tos, y había una cierta tendencia a que hubiesen menos efectos adversos con humidificación activa que con la humidificación pasiva. Pero el dato más importante que hallaron era que los pacientes referían mayor confort, tolerancia en humidificación activa. Y eso es muy valioso porque finalmente es calidad de vida para el paciente, es comodidad, es confort de un dispositivo que tiene que usar para toda la vida. Y aparte encontramos este otro estudio en los que evaluaron la humidificación en NCPAP, es CPAP nasal, no es porque sean niños, sino en CPAP nasal, y con fuga y sin fuga. Entonces, ¿cómo era la escala de confort del paciente antes de la fuga, durante la fuga y luego con la fuga, pero ya con humidificación y no humidificación? Y nos demuestra que definitivamente cuando el paciente tiene fuga, aunque tenga humidificación, los niveles de confort tampoco son los mejores. ¿Y qué papel juegan los humidificadores en pacientes con SRA? Ya hemos visto hasta el momento algunas luces.
y es que los pacientes con SRA se deben manejar con volúmenes corrientes protectores muy bajos, a veces hasta 4, 3.5 ml por kilogramo de peso. Y aquí observamos cómo estos pacientes tienen, a ver, los estaban manejando. Esta foto no es de este estudio es del 2021 y esta foto es de Lancet, también del 2021, pero de otra publicación. Pero me sirvió muy bien para ejemplificar este estudio. Lo utilizaban con nariz de camello o HME más este empate corrugado, que lo usamos mucho para que sea más manejable el circuito con el tubo, ¿cierto? Y para evitar que se nos extube involuntariamente el paciente. Sin embargo, ellos evaluaron los niveles de CO2 cuando se tenía HME y este conector corrugado y los niveles de CO2 alcanzados eran de casi 56 milímetros de mercurio. Cuando se le quitaba este adaptador corrugado, bajaba inmediatamente los niveles de CO2 más o menos 5 puntos, que es valioso. Pero cuando cambiaban definitivamente el intercambiador de calor-humedad y aparte le quitaban el corrugado y lo ponían con humidificación activa, bajaba aún más. Entonces bajaron de 56 a 46 milímetros de mercurio de CO2 simplemente haciendo estas modificaciones. Esto nos puede servir mucho en la práctica clínica cuando estemos sin saber qué más hacer para que el paciente no retenga CO2, piensen en la opción de cambiar la humidificación pasiva. Activa, perdón, cambiarlo de humidificación pasiva a humidificación activa porque va a disminuir el espacio muerto y puede reducir estos niveles de CO2. La eliminación con esta simple técnica esta simple intervención puede mejorar la hipercapnia y promover una mayor ventilación protectora de los pulmones en este grupo de pacientes. Y luego ya aparece este estudio, que este estudio es del 2021, ya estábamos en pandemia y fue hecho durante la pandemia, es decir, el grupo del doctor Brochard saca esta publicación que dice cómo evitar la epidemia de tubos endotraqueales ocluidos. ¿Qué pasó? Claro, cuando tuvieron que intubar a los pacientes con COVID, prevaleció la necesidad de proteger al grupo multidisciplinario de UCI del virus que ofrecerle la humedad necesaria al paciente con su vía aérea artificial. Entonces a todos los pacientes les pusieron HME-F, sobre todo por la F de filtro, que por el calor y la humedad que realmente pudiera ofrecer. Entonces se utilizó indiscriminadamente, ¿cierto? No se volvieron a utilizar los humidificadores activos para nada, los satanizaron. Y aparte de eso, el paciente estaba aislado, había que entrar lo menos posible al cuarto del paciente, entonces no se hacían tantas succiones seguramente como se hacían en condiciones normales. Recibieron todo tipo de HMF que hubiesen en el mercado porque hubo escasez, entonces no había manera de escoger ni ser tan selectivos. Entonces, todas esas condiciones hicieron que llegaran tasas de oclusiones hasta el 72% en pacientes COVID y se volvió una práctica muy común cambiarles el tubo cada 8 días. Eso era muy común y ustedes lo vivieron. Entonces este grupo decidió, dijo, bueno, ¿por qué se nos están tapando tanto los tubos? Estamos utilizando los humidificadores correctos. Y hicieron un estudio muy parecido al que les mostré del 2009, en el que tomaron diferentes marcas de dispositivos que estaban usando y compararon en color moradito los valores que decía fábrica, o sea, los de la ficha técnica, versus los valores en verdecito que eran medidos con el paciente conectado al ventilador en la vida real. Y además compararon la humidificación que ofrecía el dispositivo MR850, el humidificador activo, y el mismo humidificador activo en temperatura normal, ambiente normal, y en temperatura ambiente alta, ambas temperaturas. Y esta línea azul punteadita, estas dos son las recomendaciones ISO y Asociación Americana de Cuidados Respiratorios, o sea, que no fuera menos de 30. Y pusieron aquí una línea roja en 28 porque para este grupo que tenga una humedad absoluta menor de 28 ya era un riesgo muy alto de generar lesiones en el endotelio
de toda la vía aérea del paciente. Y miren que esto lo tuvieron aquí muy presente. ¿Y qué pasó? Efectivamente, lo mismo que pasó en el estudio del 2009, había unas diferencias muy significativas de lo que decía Fábrica que ofrecía de humedad versus lo que en realidad ofrecía de humedad con el paciente. Solamente se salvó uno al límite de ellos, más no al límite de lo que recomendaba la ISO. Y cuando observamos el comportamiento de la humedad absoluta con humidificadores activos MR850 a temperatura ambiente normal, les fue bien, muy por debajo de lo que dice Fábrica, pero les fue bien. Mientras que cuando el humidificador estaba expuesto a un ambiente de temperatura alto, ese nivel de humedad absoluta era mucho más bajo, o sea, incluso más bajo que los humidificadores pasivos. Entonces, este factor ambiental externo de que la temperatura ambiente, una unidad que se tenga en estos dispositivos, si es muy alta, va a alterar de manera muy significativa la humedad absoluta que entrega el dispositivo. Y esto lo confirmó este otro estudio en el que mostraban, en un estudio francés, cómo la humidificación absoluta con temperatura ambiente, 22-24 grados, versus temperatura ambiente elevada de 28 a 30 grados en blanquito, disminuía y cambiaba ostensiblemente mucho más alta la humedad absoluta con temperatura ambiente que cuando se ofrecía humidificación activa también, pero con temperaturas de ambiente alto. Esto es súper valioso para tener en cuenta cuando tenemos el humidificador activo, tampoco lo podemos tener expuesto a temperaturas muy altas de la sala, porque pueden ofrecer la humedad adecuada. ¿Y qué pasa si utilizo los dos tipos de humidificación al tiempo? ¿Cierto? Esa podría ser otra pregunta. Utilizar ambos. Si los utilizo al tiempo, hay quienes podrían pensar, pues utilicemos la activa y utilicemos la pasiva y pues dos elementos me van a recontrahumedecer la vía aérea, ¿cierto? Podría pensarlo y esto se estudió. Y ellos evidenciaron que cuando se utilizaban los dos dispositivos había mayor oclusión durante 24 horas solamente. Imagínense 24 horas, si se utilizan al tiempo, hay un riesgo alto de oclusión de las vías aéreas. Por lo tanto, pues como era obvio, ellos recomiendan no utilizar los dos dispositivos juntos. Si se utiliza humidificación activa, no utilizar la pasiva. Y si se utiliza la pasiva, no utilizar la activa en el mismo paciente y al mismo tiempo. Debe utilizarse cada una por separado. Eso de pronto para quien le causara curiosidad usar los dos al tiempo. Y tenga en cuenta en bebés, esto es un bonus track, no voy a hablar de bebés, que puede haber una humedad absoluta más alta cuando se deja el calefactor por fuera versus dejarlo por dentro de la incubadora. Por eso ellos vienen, los circuitos de bebés con cable caliente vienen con unas extensiones que no son calientes y esa es la que debe ir dentro de la incubadora y dejar el resto que viene con cable caliente por fuera de la incubadora. Esto asegura que el dispositivo que queda dentro vaya a mejorar esa humedad relativa que se le va a ofrecer al bebé. Listo, eso como un bonus track porque el tema es bastante largo. Y aquí para finalizar, el algoritmo de calentamiento y humedad de gases inspirados durante la ventilación mecánica. Entonces, usted primero que tiene que hacer, independiente del paciente por qué razón venga, debe preguntarse primero, y vamos a preguntarse, ahí no está, pero este algoritmo es del libro de Tobin. Hay varios algoritmos, está el del doctor Antonio Esquinas en español, también está chévere, pero bueno, traje este porque es muy gráfico. Preguntarnos primero, ¿ese paciente va a durar más de 96 horas, 92 horas en ventilación mecánica? Si no, sí, si es para ventilación prolongada, inicie con ventilación, con humidificación activa. Si usted no lo sabe, entonces puede darle el chance, pero tiene que preguntarse estas otras condiciones. Tiene que preguntarse, ¿el paciente está hipotérmico? ¿El paciente tiene una fístula broncopleural? ¿El paciente tiene una acidosis respiratoria severa
o es porque está con asma o tiene SDRA y lo va a manejar con volúmenes corrientes bajos. Si la respuesta es sí, tiene estas condiciones, debe utilizar humidificación activa, o es decir, use eh, cascada o base humidificadora, como le quieran llamar. Aquí volvemos a ver una Hamilton. Si no tiene estas condiciones, no está hipotérmico, no está con hipercapnia con asma, no está con una fístula broncopleural, entonces use un intercambiador de calor-humedad más filtro que proporcione más de 30 miligramos de agua por litro de humedad absoluta. ¿Eso dónde lo van a ver? En la ficha técnica. Estamos seguros que esa humedad se la va a ofrecer, la que dice la ficha técnica de la humedad que le va a ofrecer con el paciente conectado, estén casi seguros que no, por todos los estudios que vimos durante la charla. Entonces, traten de elegir el que ofrezca la mayor humedad relativa. Así tenemos un chance de que tengamos un rango ahí de pérdida de humedad y estemos siempre por encima de 30 miligramos de agua por litro. Acuérdense, ese dato siempre nos tiene que quedar ahí en la cabeza. Y ubíquelo de esta manera, preferiblemente elevado, ¿sí? No esté por debajo del tubo orotraqueal, sino que esté elevado. Y si va a utilizar estos conectores corrugados, ya vimos que puede aumentar el espacio muerto, pero si lo van a usar, deben observar que haya condensación, un poco de condensación en este dispositivo. ¿Qué pasa si ustedes no ven nada nada más que condensación? Es un rocío. Si ustedes no ven un rocío leve en este dispositivo, quiere decir que ese humidificador no está cumpliendo con la humedad que le estamos pidiendo de al menos 30 miligramos de agua por litro. Eso es una forma fácil de saber si podría estar o no ofreciendo la humedad que necesitamos. Entonces, si está seco, pues uno es feliz que es que esté seco. No, no debe estar seco. Debe tener algo de rocío. Si no tiene nada de rocío, cambie el dispositivo HME por otra marca, porque esa marca no le está funcionando, no le está proporcionando la humedad necesaria. Y debe hacer además el cambio de este intercambiador. Aquí sí difiere un poco, porque este fue el único artículo que encontré. 4 días para el cambio, la mayoría está 24, 48 horas en muchos, aunque fábrica diga 24, la mayoría de estudios varios muestran que no hay riesgo ni de infección, ni de aumento del espacio muerto, de pronto de resistencia, si no está visiblemente húmedo el dispositivo, ¿ya? Si no está visiblemente húmedo. Entonces hay que cambiarlo periódicamente. Esto es un algoritmo que pueden usar fácilmente con cada uno de los pacientes que ingrese a su unidad de cuidados intensivos. Vamos a dejar aquí unas reflexiones finales. La primera reflexión, advierto, no es mía, es del doctor Antonio Esquinas, de su libro de humidificación, que es súper interesante, les recomiendo leerlo, y dice que la selección del dispositivo que se utilizará en un paciente determinado debe basarse en la enfermedad pulmonar subyacente del paciente, la configuración del ventilador, la duración prevista de uso, la presencia de fugas, la temperatura corporal y las condiciones generales que vimos en la tabla de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio. Y esta reflexión, que sí es personal, es que las UCIs deben contar con un humidificador, tanto humidificadores activos como pasivos, para que sean utilizados según las recomendaciones basadas en la evidencia y no solo sobre los intereses económicos o de vieja tradición. Es decir, no, es que aquí toda la vida hemos usado humidificación pasiva, entonces llevan toda la vida haciéndolo mal, porque hay unas indicaciones muy precisas, unas contraindicaciones también muy precisas para usar un dispositivo u otro. No estoy diciendo que todos los pacientes necesitan humidificación activa, evidentemente no, pero tampoco es cierto que todos los pacientes necesitan humidificación pasiva y que es la adecuada. Esto puede tener muchas repercusiones en el árbol traqueobronquial, aumentar el trabajo respiratorio, aumentar el espacio muerto, prolongar el destete, generar incomodidad en el paciente, pero sobre todo lesionar la vía aérea del paciente. Muchísimas gracias. Acá les dejo los códigos QR para que nos sigan en nuestras redes sociales de EMCOSAS, YouTube y Instagram.
Muy amables por su atención.